Creo que ahora sí puedo hacerlo. Damos gracias al Señor, decíamos, por su gran amor, por su voluntad, por su poder, por su gloria, por todo lo que Él hace y es y nos permite entonces en nuestras vidas. Y a Él damos toda la gloria y toda la honra por eso. Damos gracias también a Dios por todos ustedes, porque estamos aquí, porque hemos tenido un tiempo en el que, bueno, ha sido muy diferente de todos los demás, pero damos gracias al Señor por todo eso. Yo sé que cada uno de ustedes que compartimos la palabra del Señor, compartimos nuestra fe, compartimos todo, podemos dar gracias al Padre por eso. Esta noche quisiera compartir una palabra acerca de lo que es la identidad en Cristo Jesús y nuestra identidad en Cristo está basada en el cambio que Dios puede hacer para nuestras vidas, ese cambio que realmente nos divide a nosotros en entender cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta para con nosotros. Y esa voluntad, entonces, viene para nuestras vidas a traernos su amor, su gracia, y Jesucristo nos ofrece cambiar cuando recibimos una nueva identidad que puede ser en Cristo Jesús. Por lo tanto, Cristo no, su intención es volvernos y hacernos nuevas criaturas, hombres y mujeres que tienen la misma naturaleza, la misma capacidad, pero sobre todo Él hace nuevas cosas que nosotros que los vamos a ver. El propósito de Cristo, y Él lo dice así en Pablo, está nombrando esto en Primera Corintios 1:30 y le dice el cual hizo y ustedes en Cristo Jesús, nosotros los que hemos creído, el cual se hizo para nosotros, oiga bien, sabiduría de Dios, justificación, santificación y redención. Nos hace sabios, es lo primero que el Señor puede hacer en nuestras vidas. Él nos hace sabios, Él nos hace justos, Él nos santifica y Él nos redime. Cuatro cosas que son importantes que los hijos de Dios debemos conocer. Y cuando nosotros realmente conocemos nuestra identidad, es como cuando nosotros nos conocemos a nosotros mismos y sabemos quiénes somos, cuál es nuestra realidad. Y como lo podemos decir en un término más claro, nosotros sabemos de qué patitas nosotros cojeamos, pero en Cristo Jesús hay una nueva identidad que nos puede llevar a nosotros a un montón de cosas que se hacen en Él. ¿Qué nos hace el Señor? Así, estos cuatro puntos que son bien interesantes, aparte de esa sabiduría que nosotros recibimos de Dios, la necesitamos para criar, la necesitamos para tomar decisiones sabias en nuestras vidas, la necesitamos para guiar nuestras emociones en algún momento determinado, la necesitamos para guiar nuestras finanzas, la necesitamos para convivir con los demás, la necesitamos para aplicarla a nosotros y saber cuál es nuestra verdadera identidad, qué somos, quién nos ha hecho libres, quién nos ha hecho santos, y ahí entonces nosotros comenzamos a convivir con esto. La palabra también declara esto, en Cristo tú estás limpio, Él es tu justificación. En Cristo eres libre, Él es tu redención. Y en Cristo tú eres santo, Él es tu santificación. Por lo tanto, en Cristo tú eres sabio porque Él te da toda la sabiduría. El primer término que me gustaría que habláramos en esta en esta noche es como estamos limpios y nosotros encontramos nuestra pureza en Cristo Jesús. ¿Por qué? ¿Cuál es esto? La justificación. Él nos justifica. Hablaba que Juan es así un personaje que es encontrado en la escena de un crimen y fue apresado por la policía porque la policía lo sorprendió en un ambiente donde había una persona fallecida. Juan es procesado, acusado y procesado y va de entonces delante de un juez y comparece. Pero las pruebas que ofrece Juan le hacen saber al juez en el que él ni conocía al hombre y no coordina las informaciones que Juan brinda con acerca de un homicidio. El juez detecta que Juan no fue el que cometió el homicidio y es entonces declarado absuelto y Juan vuelve a casa. Pero hay otro hombre que fue el que sí cometió
homicidio y se llama José. Él cometió el crimen y escapó de la escena porque lo hizo. Y él fue detenido y acusado y en unos meses él tiene que comparecer delante del juez. Pero el juez, entonces, viendo, a pesar de que fue José el que lo declaró, no había suficientes pruebas y lo declararon entonces no culpable del homicidio que sí él lo cometió. Aquí estamos utilizando este ejemplo para que nosotros somos justificados, dice la palabra, por la fe. Y la palabra en Romanos 5:1 dice justificados pues por la fe nosotros tenemos paz con Dios. Oiga bien, por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué Cristo hace en nuestras vidas? Eso. Nosotros no éramos el Juan, el que no cometió peligro, perdón, el que no cometió pecado. Nosotros somos ese José que siendo pecadores delante de Cristo, nosotros tenemos que compadecer. Y usted sabe cómo nos van a encontrar justamente justificados, aunque somos culpables, aunque somos mentirosos, aunque somos blasfemos, aunque somos codiciamos, aunque robamos en algún momento de nuestras vidas, a lo mejor hemos tomado algo que no es nuestro, pero hemos sido encontrados justos delante de Cristo porque Romanos dice que la verdadera identidad de aquellos que confían en el Señor es que tú no tienes que pagar por tu pecado. No hay tristeza por un pecado que ya tú cometiste, porque realmente delante del Cordero nosotros no seremos vistos como esto, como alguien que pecó, sino como alguien que verdaderamente tiene la imagen y la intención de Cristo en su vida, y eso es lo que van a ver con nosotros. La palabra te está diciendo, no te sientas más culpable del pecado. Nosotros podemos en nuestra naturaleza en Cristo, oiga bien, el pecado, nosotros convivimos con él, pero no nos hacemos que aliados del pecado, sino que el pecado se convierte en nuestro enemigo. Nosotros pecamos, pero no vivimos en el pecado. Y eso es bueno que el pueblo de Dios lo entienda. ¿Para qué? Que conociendo nuestra identidad, nosotros sepamos cuál es la verdadera identidad de aquellos que confían en el Señor. La pregunta es quién. Entonces, ¿quién serás tú cuando salgas delante del tribunal de Dios? ¿Seremos nosotros? ¿Será Juan o José? Ambos fueron declarados inocentes, pero Juan era inocente en realidad, pero José, perdón, era un culpable. Pero en Cristo hay una buena noticia. La Biblia nos deja claro que todos somos culpables como José. Por lo tanto, todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios, dice Romanos 3:23. Si nuestras vidas fueran examinadas frente a la luz de la perfecta ley de Dios, todos nosotros seríamos culpables. Y justo aquí se presenta una asombrosa y maravillosa verdad que es el centro del Evangelio. Dios justifica a los pecadores. Nosotros somos justificados delante de Dios. Y eso es bueno, que nosotros le repitamos al enemigo, yo he sido justificado de mi pecado. Ya alguien no me va a condenar, sino que delante de nosotros no tenemos que ir al tribunal del Padre, del Creador, el día del juicio. Irá Cristo y verá él a Cristo en nosotros, y nosotros detrás de Cristo no se verá nuestro pecado, porque Cristo vino a morir precisamente por nosotros. Y nosotros como cristianos tenemos que conocer cuál es nuestra verdadera identidad en este sentido. Hemos sido justificados. No te sientas culpable del pecado que ya tú has cometido. Tú has sido justificado por aquel que justifica la vida de los pecadores. Y en Cristo Jesús nosotros somos una nueva criatura. Él nos declara inocente. Y aunque hayamos quebrantado su ley, nos hemos arrepentido y hemos venido al Padre. Y esa es la buena noticia para nosotros. Allí está la justicia del Dios que recae sobre Cristo para que su misericordia, esa misericordia del Señor, Dios pueda derramarla en nosotros y no tengamos que pagar una culpa que sí cometimos, que es nuestro pecado. Nacemos en pecado. Cuando nosotros acudimos a Cristo por la fe, Dios te dice, tú eres justificado y perdonado, simple y llanamente por creer en Cristo Jesús. Agradable noticia. Hay una brecha que nos separa nuestras vidas hoy de lo que Dios quiere que nosotros seamos y de lo que verdaderamente nosotros debemos ser en realidad.
Y por eso estamos haciendo un círculo, una serie en la cual estamos hablando nuestra identidad en Cristo para que usted no viva sintiéndose culpable de pecados que ya cometió porque Cristo los lavó. Y ese es el propósito de Cristo. Ya tu identidad es: yo fui pecador, pero yo soy perdonado, yo soy redimido, yo soy limpio, yo soy justificado. Yo soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Tu justicia está en Cristo. El primer paso para descubrir en nuestra verdadera identidad en Cristo es reconocer que tu justicia está en Jesús, no está en nosotros. Pablo dice: ustedes están en Cristo Jesús, el cual hizo para nosotros justificación. Ya tú estás justificado. Pero ¿cómo? Nosotros estamos acostumbrados a que las cosas se creen porque nosotros las producimos. No se trata de eso. Él nos justificó. Pero yo era pecador, sí, éramos pecadores, pero nos han justificado. Aproveche el milagro, viva como libre, viva como un hijo de Dios. Verdaderamente nosotros debemos saber nuestra identidad. ¿Sabe para qué? Para que cuando venga la prueba, para que cuando venga el enemigo, para que cuando venga la amenaza, decir: pero yo estoy tranquilo. Usted sabe lo que tiene que hacer el adversario, que muchas veces nosotros, por la falta de conocimiento, le damos mucha importancia a Satanás de lo que me puede hacer, porque yo camino en el temor. Y no se trata de esto, iglesia. Para el enemigo tocarte, te voy a decir claro, para el diablo tocarte como hijo de Dios, si tú eres hijo de Dios, tienes que pedirle permiso a Dios. Fíjese en la historia de Job. Tiene que pedirle permiso al Dios que te creó y que te lavó con su sangre. Y si Él lo permite, es porque Él tiene un propósito en ti, que no es para muerte, que no es para destruirte, es para enseñarte, para santificarte, para que tú te des cuenta de que el Dios que tú tienes no es un Dios que se cae y que está limitado por nuestros pecados. No lo es. Dios no está limitado. El pecado de nuestras vidas, nuestras debilidades no limitan al Señor para hacer Él lo que tiene que hacer en nuestras vidas. Y muchas veces los hijos de Dios nos comportamos como que si todo lo que nos rodea tiene el poder de limitar la gloria de Cristo en nuestras vidas, realmente no lo es. Cristo murió para que tengamos poder. Cristo murió para que tengamos vida. Cristo murió para que nosotros podamos ciertamente caminar con el Señor y ser sabios, ser limpios, pero no solamente tener la información, es creerla. De eso se trata. Así es que, mire, nosotros tenemos una pureza de restauración. Él nos restaura. Si nuestra justicia dependiera de nosotros, el pecado nos echaría a perder, pero no depende de nosotros que somos falibles. Depende de un Cristo que es Dios, que es infalible. Así es que disfruta tu justicia en Cristo. Conocer nuestra nueva identidad en Cristo cambiará la forma en la que nosotros vivimos. ¿Sabe por qué? Porque nosotros no somos poca cosa la que andamos por ahí. Nosotros somos una puerta de salvación para otros. Nosotros sabemos que si el Señor te guarda, ¿de quién tú tendrás miedo? El temor, dice la palabra, el perfecto amor por el Señor, echar fuera todo temor de tu vida. Así es que nosotros no vivimos como intrusos, nosotros vivimos como, no vivimos como aquellos que son estorbos, no, nosotros sabemos en quién creemos. Nuestra identidad está en Cristo. Nosotros podemos ser, mire, poderosamente restaurados por el Señor. Nosotros no somos alguien que viene, el otro viene y nos apaga porque el otro quiso. No, 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 no. Aquí en tu vida y en mi vida hay una identidad de Cristo. Se mueve algo que se llama Cristo, que el diablo tiene que respetar. A usted no le llegan las cosas, no, llegan ataques, pero no nos pueden tocar. Lo que permanece en Dios no nos puede afectar. Y a muchas veces usted sabe que nosotros vivimos con temor. Los hijos de Dios venimos, no, 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 no. ¿Por qué? Porque usted tiene la llave de todas las cosas. Pero tenemos que enterarnos de que nosotros en Cristo tenemos un poder que es Cristo el que ha decidido dárselo a su iglesia. Entonces vivimos como el hijo mayor de la parábola del hijo pródigo. El hijo mayor está en la casa, tiene todos sus bienes, no hace fiesta, no celebra, no disfruta de las facultades y de las habilidades que hay en su casa.
Pero el otro que se fue y estaba solo y estaba amargado y está triste porque el otro se fue, gastó lo que tenía y lo que pertenecía a él y luego viene y ni celebra con él porque, bueno, se siente mal porque estamos en la casa. Y muchas veces es como, bueno, pero yo le decía a la iglesia esta mañana, a la presencial, yo decía, bueno, mi esposa tenía una condición y dentro de esa condición en la que ella tenía era un vértigo y era real en su vida. A ella le dieron unos días de licencia y fue como, bueno, su mejor decisión fue pasar ese tiempo en su habitación y ella oraba y ella leía su Biblia. Y había una condición. Se le hicieron estudios cuando la condición estaba. Cuando fuimos a otro médico más especializado fuera de la ciudad, el médico dice, mira, no tengas miedo de nada. Lo tuyo se quita con reposo, con sueño. Tienes que descansar, tienes que reposar. Y tómate una semana de medicamentos y punto, porque había algo en su cuerpo que no funcionaba. Pero él le dijo, no pierdas el temor, no pierde el temor, no tienes nada. Decía, ¿usted sabe por qué? Porque los hijos de Dios no manejamos de esa forma. Cuando tenemos un problema, vamos donde Dios. Cuando tenemos una queja, vamos donde Dios. Cuando tenemos una necesidad, vamos donde Dios. Deje que el Señor trabaje, porque a veces lo tenemos vago ahí. Vaya donde el Señor, el que nos resuelve es el Señor. Él es, y Él está ahí para ¿qué? Para que nosotros, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestros comportamientos sean otros. Y la iglesia tiene que estar consciente de esto. Si Satanás puede convencerte de lo que no eres, en lo que tú eres un pecador, entonces será ¿qué? ¿Qué podemos hacer? No, 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 yo peco, pero yo no vivo en pecado. Yo no le sirvo al pecado, yo le sirvo a un Señor que me santifica. ¿En qué área nosotros sentimos que somos una nueva criatura? ¿En cuáles no? Es una reflexión que pidamos a Dios para acerca de ver que nosotros estamos creciendo, dónde yo soy una nueva criatura, dónde se cumple la palabra en mi vida. Porque se dice que la justificación es una bendición. ¿Por qué? Porque nosotros siendo culpables nos han declarado inocentes y usted, no importa el pecado, el único pecado que nos separa de Dios, ¿usted sabe cuál es? El único. Es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Después, inclusive, el peor pecado dentro de la categoría humana, el peor pecado para el Señor no es matar a una persona, es el orgullo. Después hablaríamos de esto, pero el peor pecado y lo que llevó a Satanás a fracasar fue su orgullo, su amor y entender por sí mismo que él podía y quiso ser como Dios. Pero muchas veces nosotros, cuando no nos dejamos guiar por el Señor, ¿qué tenemos? Ese orgullo. Cuando yo tengo situaciones y no las pongo delante del Señor es porque yo no estoy diciendo que yo puedo resolverlas. Y no es así. Nosotros en Cristo Jesús somos eso que el Padre ha hecho en nosotros. Y esa libertad que viene de parte del Señor para nuestras vidas, que es para que nosotros comencemos a vivir una nueva identidad. Dice su palabra, justificados pues por la fe. Somos libres, somos limpios, somos sabios, somos sus criaturas. Y en Juan 1, capítulo 12, dice, aquellos que creen en el Señor son que son hijos de Dios. A ti nadie te puede venir con muchas cosas. Pero sobre todo cuando tú entiendes que Dios está, si Dios está, yo no tengo que vivir en temor. Si Dios está, yo tengo que amar. Si Dios está, Él va a cuidar de nosotros porque su palabra dice que Él cuida de sus hijos, de manera que nosotros no tenemos que tener miedo y de caminar con nada. Si nosotros sabemos cuál es nuestra identidad, nosotros vamos a saber el valor que tienen los hijos de Dios y Satanás va a tener que irse de nosotros porque nosotros tenemos una identidad en Cristo, estamos plantados en Dios. Nosotros sabemos quiénes somos. Yo recordaba, por estar hablando acerca de la identidad, que hubo un momento en el que Jesús iba en una gran tempestad y él estaba durmiendo, las cosas sucedieron porque él estaba durmiendo, pero cuando él se despertó, él sabía que había algo que estaba fuera de lo normal y él le habló al ambiente, él le habló a las olas y al mar y él obedeció.
Los hijos de Dios también, cuando tenemos situaciones, podemos decir, mira, yo soy una propiedad de Cristo. Yo tengo un cerco de la sangre de Jesucristo sobre mi vida. Yo tengo una palabra que en mi interior dice ella que tiene que fluir dentro de mí ríos de agua viva. Yo no puedo caminar en el temor porque su perfecto amor me echa fuera todo el temor de mi vida. Yo no puedo caminar hablando mentiras porque Él es mi verdad y esa mentira no puede recibir en mí. Yo no puedo vivir robando, yo no puedo vivir haciendo muchas cosas porque hay una nueva identidad. Hay algo que vino Dios y se lo llevó. Hay algo que vino el Señor y está en nosotros. Que su gracia, iglesia, nos permita a nosotros vivir en una nueva identidad, sabiendo que somos libres, somos limpiados, somos justificados, somos embellecidos, somos de Dios. Y que ni la vida, ni la muerte, ni principados, ni ángeles, ni nada de lo que ocurre en la tierra ni en el cielo nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Esa es la identidad para la iglesia. Eso es lo que nosotros somos en Cristo Jesús. Y tenemos que vivir como libres, tenemos que vivir como santos, tenemos que vivir como justificados porque Él lo hizo por nosotros. Y nada de lo que exista puede separarnos del amor de nuestro Señor.